Tamis, si la pareja vive juntos y tienen fotos, entonces no se tiene que preocupar por la entrevista. Siempre voy a decir media 4. El portugués en mí está como engrenado. Pues ya dije respetar, entonces. Estamos en lo mismo. Bueno, y de las parejas comparece para la entrevista. ¿Eso ya pasó contigo? Sí, se ha pasado. Que solo llega una persona de la pareja y el oficial dice, ¿y dónde está la otra persona? Pasa y desafortunadamente no pueden hacer la entrevista. Bienvenidos nuevamente a Voces Inmigrantes. Yo soy Mauricio Torres. Y yo soy Tamis Gertner. Y estamos aquí para ayudarles a entender más el tema y el mundo de inmigración de Estados Unidos. Y en especial este episodio vamos a enfocarnos en la entrevista de la Green Card por matrimonio. Ustedes gustaron mucho de los otros episodios, entonces hoy nos dedicamos a identificar los mayores errores y también los tips, las dicas que podemos darles para que estén bien preparados para la entrevista. Así es, hemos visto con nuestra experiencia demasiados errores que la gente comete frecuentemente y que desafortunadamente pueden llegar a causar que les nieguen el caso o que tengan problemas, entonces queremos ayudarles a que sea más fácil para ustedes, ¿ok? Pero antes de eso vamos a pasar a nuestra sección de verdadero o falso y ver si algunas de estas cosas pueden ayudarles a ustedes a prepararse también, ¿ok? Entonces, vamos con la primera. Tamis, si la pareja vive juntos y tienen fotos, entonces no se tiene que preocupar por la entrevista. Falso. Y en este punto, esto es el mínimo. El oficial en el momento de la entrevista va a querer ver más documentos. Va a querer ver que tienen, por ejemplo, cuentas conjuntas, plan de salud, de auto, alquiler, contratos, el máximo posible, cartas de amigos conocidos que conocen a ustedes como una pareja. Cuanto más, mejor. Ese es siempre entonces el tema. Cuanto más, mejor, pero vivir juntos y tener fotos es, en mi opinión, como el mínimo en este punto. Es posible hacer el proceso si viven separados. Se puede hacer. Es un poco más difícil, únicamente porque Migración está buscando que tengamos documentos con el nombre de los dos. Si ustedes no viven juntos, no van a tener tal vez renta o servicios de agua, luz, todo eso juntos, entonces va a ser un poco más difícil. Sin embargo, sí se puede. Hay diferentes razones por las que a veces las parejas no viven juntos. Tal vez una de las personas está en el ejército, tal vez por trabajo tienen que viajar frecuentemente. Tuve un caso de un cliente que la casa principal estaba aquí en Utah, pero tenían otra casa en Washington. Y el oficial obviamente vio dos licencias diferentes. Dijo, ¿por qué en Washington? Y explicaron del trabajo de una de las parejas, pero mostraron, no, yo viajo tantas veces al mes, entonces es más conveniente y no hay problema, pero es un poco más difícil. Ya, exacto. Entonces, siempre pensar en el conjunto de los documentos para básicamente ilustrar toda la relación y no solamente de dónde viven y que sacan fotos juntos. Esto es excelente. Pasamos al próximo. Entonces, verdadero o falso. La entrevista de la Green Card por matrimonio es nada más una formalidad y que las parejas nunca son separadas en la entrevista. Falso también. Primero, no es solo una formalidad. Lo que está buscando hacer el oficial es evaluar su relación, evaluar cómo interactúan entre ustedes, evaluar si realmente ustedes están haciendo esto de buena fe o si es por papeles nada más. Y eso significa también que a veces pueden llegar a separar a la pareja. No es la norma, es la excepción. La excepción es que a veces los llaman separadamente, especialmente si los están llamando para una segunda entrevista. Prepárense para que los vayan a separar. Generalmente, si Migración les hizo ya una entrevista juntos y esperaron 2-3 meses y luego les llegó otra cita de entrevista, es muy probable que quieran separarlos porque o el oficial no se sintió seguro con tomar una decisión o después de analizarlo encontró algo que tal vez fueron discrepancias un poco, problemáticas y necesitan hablar con ustedes de manera separada. Nuestro consejo siempre es prepárense como si los fueran a separar.
porque es mejor estar preparado y no que sea toda una sorpresa. Ya, y las preguntas no son tan simples, no son solamente fechas y lugares que han visitado, son bien como detalladas. Quieren saber el plan de la pareja de 1 año, 5 años, 10 años. También quieren ver dónde salieron, la primera, ¿qué es? Date, la primera cita. Y también el pedido de matrimonio, cómo fue el matrimonio en sí, si tuvo una boda o quién participó. Detalles que no necesariamente es fácil practicar, pero siempre preparamos ustedes. Tenemos una lista bien completa de qué pueden preguntar y ahí es donde partimos para preparar, ¿no?, los clientes y las parejas. Perfecto. Entonces, la siguiente. Si estamos preparados, quiere decir que contamos la misma historia, memorizamos todas las respuestas, entonces todo va a salir bien. Es mejor memorizar y ya. Falso. No es suficiente memorizar una respuesta. Tienen que probar que son una pareja auténtica, que de verdad tienen una relación y que no nada más han como que han memorizado toda la misma información. Entonces el oficial va a ver cómo están contestando de una forma física y también la información que están dando. Si es la misma exacta respuesta, es una sospecha de que están como dando las mismas respuestas. Y ahí el oficial puede empezar a hacer más preguntas. Entonces no es necesariamente un problema contestar con las mismas respuestas. El problema es de la forma que están contestando. Si están memorizando y nada más diciendo la misma cosa de una forma automática o robótica, ahí sí hay un problema. Bueno, y el último entonces del verdadero o falso es no hay ningún problema. Falta llevar documentos nuevos a la entrevista si ya enviamos en el inicio, cuando enviamos la petición. Entonces eso es falso también. Sí hay problema en el sentido de que yo estoy seguro, el 100% de oficiales el día de la entrevista, al inicio, durante o al final de la entrevista va a decir qué más documentos trajeron hoy. Tal vez usted se siente muy seguro con lo que envió al inicio del proceso, pero el oficial quiere ver documentos actualizados. Tenga en cuenta que han pasado ya tal vez 8, 12 meses desde el momento en el que usted inició su proceso. Y si usted no tiene cómo demostrar que durante ese tiempo vivieron juntos, compartieron juntos, viajaron juntos, ¿cómo le vamos a probar al oficial que la relación no fue simplemente para una residencia? Entonces es bien importante tener documentación actualizada al momento de la entrevista para evitar problemas. Una curiosidad en ese punto que muchos preguntan en las consultas. ¿Importa cuánto tiempo estaban como que es enamorando? Saliendo juntos. Conociendo uno a otro. Hay una diferencia entre cuánto tiempo y también la edad de la pareja. Entonces, yo diría que no hay diferencia para la ley, pero hay diferencia en cuanto a cómo lo va a dar migración en temas de documentos. ¿Qué quiere decir? Si hay una diferencia de edad muy grande, 20, 30 años de edad entre las dos personas en la pareja, migración va a querer ver aún más documentación y aunque esto suena cruel, va a querer ver un testamento, va a querer ver documentación que demuestre que es beneficiario de su seguro de vida, documentación que demuestre, bueno, entendemos que hay diferencia de edad y por eso queremos proteger el uno al otro. Y también, si no salieron mucho antes de que llegaran a comprometerse o a casarse, entonces también documentación que demuestre que hubo familia que estuvo al tanto de la relación, porque las relaciones pueden ser rápidas y con eso no hay problema, pero hay que probar que la gente estaba al tanto de esto y no simplemente que ustedes se escondieron y se fueron a casar solos y nadie supo de su relación. No que es imposible, pero ahí queda muchísimo más difícil. Y las parejas jóvenes, ¿okay? No hay un tiempo específico, pero recuerda, la ley permite que en el día que están casados y tienen la certificación de matrimonio, pueden aplicar a la Green Card. Pero recuerdan, presentar documentos de la vida conjunta es como la mayoría de los documentos que van a enviar.
Entonces, mismo antes de casar, tienen que planear, ok, qué podemos ya empezar a juntar o qué podemos hacer después de casarnos. Y todo eso, entonces, con una pareja joven es más planear y también estar en la misma página con esto. ¿Ya? Perfecto. Entonces, pasamos con todos los verdaderos y falsos y ahora pasamos al tema principal. Y obviamente ustedes ya saben, están súper interesados en este tema y en nuestra experiencia, nosotros como abogados y también en la oficina que tenemos acá en Utah, hemos visto varios errores y ahí queremos pasar entonces con los errores más comunes que estamos viendo y cómo podemos corregir o evitar entonces este error. Exacto. Entonces el primero es muy frecuente y es el formulario 864 y saber cómo llenarlo, saber si necesitan enviarlo, saber si necesitan el joint sponsor, el copatrocinador o alguien más. Y eso es difícil porque la ley realmente no explica mucho cómo hacerlo, pero sí nos explica qué es y para qué sirve este formulario. Entonces el formulario I-864 es el formulario que tiene que presentar para probar que el cónyuge inmigrante no va a se tornar una carga pública. La carga pública es una ley que básicamente el inmigrante no puede utilizar algunos beneficios del gobierno. Entonces, este formulario va a probar que no, el cónyuge que es americano o americana tiene cómo mantenerlo de una forma financieramente. Y ese es el propósito. Ahora, uno de los mayores o más comunes problemas es que no envían el documento o piensan que no es necesario en su caso. O que, mi cónyuge no trabajó el año pasado, no tiene ningún ingreso, no tiene los impuestos, entonces no lo enviamos. Entonces, el problema es, siempre hay que enviarlo. Cuando el peticionario, sea residente o ciudadano, está enviando su solicitud y usted como inmigrante está enviando su petición de una green card, necesita enviar este formulario. De hecho, hay una sección ahora en el formulario 485 que dice, no, ninguna de las excepciones me aplica a mí, tengo que enviar el formulario. Entonces, por favor, peticionario siempre tiene que enviarlo, a pesar de que no cubra los requisitos, a pesar de que piense, esto no aplica para mí, por favor enviarlo para evitar problemas. Y ese es entonces el segundo error más común con no llenar el formulario de la manera correcta, poner tal vez información que no están pidiendo o pedir más, poner la información en el lugar incorrecto, llenar la casilla que no era o calcular el número de personas viviendo en su grupo familiar de manera incorrecta. Hay diferentes partes. Si hemos visto demasiados requests for evidence o solicitudes de más pruebas de parte de migración porque la persona no puso un 0 donde tenía que poner un 0 o no puso un sí o un no donde tenía que hacerlo. Y el problema es que migración no le va a decir faltó esta casilla o esta parte del formulario no estuvo bien. No, migración va a decir con lo que usted nos envió no podemos tomar una decisión, envíolo nuevamente. Y ahí la persona queda confundida porque no sabe exactamente lo que tiene que corregir. Y en muchas consultas es exactamente este problema. Nos presentan el formulario que enviaron a migración y decimos, wow, ok, tenemos algunos problemas, pero usted tal vez no va a saber que es un error y que puede afectar este error. Y otra cosa no es solo enviar este formulario, tiene que enviar documentos de apoyo con el formulario, porque obligatoriamente tenemos que probar que lo que estamos diciendo en el formulario tenemos cómo probarlo. Y con el sponsor, que es el cónyuge americano o americana, y también residente, tenemos que probar que ellos están con un ingreso anual de acuerdo con una tabla determinado por inmigración. Ahora, el cálculo que Mauricio mencionó es extremadamente importante. Esto va a determinar cuánto tienen que probar en los ingresos anuales en sus impuestos. Entonces, el documento principal que tiene que enviar de apoyo son los impuestos del año reciente, más reciente. Ahora, si no hizo sus impuestos del año pasado, ¿qué pueden enviar? Ya, entonces, al no hacer los impuestos del año anterior, migración va a tener una casilla que dice no hice los impuestos porque o no tuve los ingresos o no pude hacerlo, pero hay que demostrar entonces con una carta, con una explicación. Y también
Si ustedes quieren intentarlo, pueden enviar de todas formas sus nuevos ingresos en el año para demostrar, mire, aunque no tuve el año pasado, este año ya tengo ingresos. Muchas veces en esas ocasiones van a recibir una solicitud de evidencia pidiendo un joint sponsor. Entonces, es bien importante calcular. ¿Y cómo se calcula? Hay que determinar cuáles son los dependientes del peticionario o del patrocinador. Y eso demostramos, los hijos tal vez que están viviendo todavía con ustedes, que ustedes están manteniendo, si viven con, sus padres viven con ustedes y ustedes también están manteniendo a sus padres a veces. Pienso que muchas veces si ustedes hacen sus impuestos, la información que tienen en las casillas de dependientes en sus impuestos, muchas veces esos son los mismos dependientes que tenemos que probar en el 864. Entonces hay maneras de solucionar el problema, pero es importante tener buena asesoría en cuanto al tema. Y una vez ustedes sepan el número, vemos esas guías de pobreza, de los niveles de pobreza que tiene Estados Unidos, y realmente el monto no es tan alto. Muchas veces pensamos que, no, pues para 5 personas va a ser $100,000. Y no, es mucho menos que eso. Para 2 personas ahorita estamos un poco más de 26,000, y pensándolo, 26,000 no es mucho. Entonces, en un año, imagínense sobrevivir con 26,000. Entonces, el monto no es tan alto, pero es bien importante que este formulario, las pruebas y todo lo demás esté hecho de manera correcta. Y una pregunta muy frecuente es, ok, pero tengo mis impuestos, ¿dónde miro para ver mis ingresos? ¿Es el income o es otro número? El número que tiene que indicar o verificar es el Adjusted Gross Income, la AGI. Este es el número que Migración va a ver, no va a haber ningún otro documento en los impuestos. Esto es lo que va a probar si CIC tiene lo suficiente o no. Ahora, supongamos que tengamos un peticionario que no califica, no tiene el monto y tampoco va a tenerlo en los próximos meses. ¿Qué deberían hacer? En ese caso, buscamos entonces al copatrocinador. Buscamos a otra persona que también sea residente o ciudadano para que pueda llenar su propio formulario. Y esto es bien importante. No es que solo reemplazamos uno con el otro. El peticionario todavía tiene que enviar un formulario y el patrocinador envía otro formulario en el que sí demostramos que cubre los requisitos, que tiene los documentos necesarios para aprobar los ingresos. Y entonces ahí nos aseguramos de que Migración no vaya a tener problema, ¿ok? Si llega a haber una petición de más pruebas, en ese caso, todavía podemos revisar qué fue lo que falló, qué fue lo que faltó, pero es bien importante este punto. Y solo para cerrar este punto es que el cálculo siempre va a depender del número del grupo familiar de la persona que está firmando el formulario. Entonces, si de su cónyuge es 2, porque no tienen hijos o dependientes, pero el copatrocinador tiene 5 hijos y también sus papás viven con ustedes y dependen, este es el número que van a utilizar para aprobarlos en los impuestos. Entonces, siempre de ver con calma el número para que esto va a ayudar con la determinación si no necesitan un sponsor o no. Listo, y ahora pasemos entonces con el segundo error, que está muy relacionado con el resto de los formularios y no llenarlos de la manera correcta. Migración desafortunadamente tiene bastantes formularios. Hay unos que son requisitos, hay otros que son opcionales. Han escuchado del 130, la petición de familia, o el 485 de la solicitud de Green Card. Está el permiso de trabajo, está el permiso de viaje, estos 2 son opcionales. Hay que pagar adicional por esos. Pero si ustedes los han visto, hay un montón de casillas, hay un montón de secciones que tienen que llenar. Hay partes que tal vez son sí, no. Hay partes que tienen secciones de la ley que usted tal vez ni conoce, no ha escuchado. Y muchas veces las personas dicen, ¿cómo lleno esto? Llenarlo de manera incorrecta puede o causar que rechacen que rechacen su caso, o que lo nieguen, porque si tal vez usted puso sí y era un problema para Migración, lo van a negar inmediatamente, o usted puso no y realmente era un sí. Hoy en día todo es demasiado estricto, no hay tanto, digamos, tantas opciones para que usted pueda tal vez cometer un pequeño error y que ellos... La flexibilidad. Exacto, una flexibilidad. Entonces es bien importante hacerlo de manera correcta. Y 2 puntos en este sentido de los formularios. Hay un formulario que es un requisito solo para las parejas. Y ese es el formulario I-130
Y casi siempre Sí. olviden de llenarlo, enviarlo. Esta es información adicional del beneficiario que está en la petición de direcciones y historial de trabajo. Y si no lo envían, le van a enviar un pedido de más evidencias o en la entrevista le van a decir, mira, no envió un formulario y ahí pueden atrasar un poco con el proceso. Entonces, este formulario sí es un requisito junto con la I-130 y 485. Y obviamente ya falamos. 864. 864, 64. Siempre voy a decir 64. El portugués en mí está como engrenado. Pues ya dije relletar, entonces. Estamos en lo mismo. Bueno, y el segundo punto que estaba pensando en los formularios es que hay ciertas preguntas en los formularios que ya había mencionado. Las casillas son sí o no. Y esas son partes de la ley que están preguntando si descualifican el beneficiario o no para la Green Card. Hay algunos que son críticos. Voy a mencionar algunos solo para que sepan. Este es ahí, si tienen alguna duda, tienen que hablar con nosotros. El primero es si ha violado su estatus en algún momento. Es una pregunta que recibimos con mucha frecuencia y quieren siempre decir que no. Pero si entraron, quedaron más tiempo. Si han trabajado cuando no podían. Esto es una violación y ahí pueden poner que sí. Nosotros explicamos que hay un perdón y cómo funciona, pero eso es una pregunta súper importante. La segunda es si han cometido un crimen en cualquier parte del mundo, una infracción o entonces un delito de auto, cosas así. Nosotros siempre declaramos o enviamos documentos, pero no es considerado un crimen. Eso es importante recordar. Una última pregunta es de la ciudadanía. Ciudadanía. También preguntan en una parte más hacia el final si usted en algún momento ha declarado verbalmente o de manera escrita que usted es ciudadano de Estados Unidos. Esta pregunta es crítica porque si ustedes dicen que sí, es algo que los descalifica automáticamente, sin perdón, para obtener una green card. Entonces, si usted en algún momento siente que de manera intencional o inintencional ha dicho que sí, puede hablar con nosotros para nosotros determinar entonces qué se puede hacer. Sin embargo, estas preguntas están analizando si usted califica o no y si usted merece o no una green card bajo la ley que existe hoy en migración. Entonces es bien importante responder estas de manera correcta. Y el último, solo para cerrar, las ediciones de los formularios tienen que verificar, están cambiando muchísimo los últimos meses, han cambiado casi todos. Entonces, verificar que la fecha de edición o de expiración está la actual, la más reciente, porque están como cambiando sin mucho aviso y esto puede causar ciertos problemas. Entonces, el próximo error que es muy común es subestimar la entrevista. En la entrevista, como ya decimos, no es una formalidad. No quiere decir que todos van a tener una entrevista, pero cuando tienen que llevar en serio y preparar bien, llevar los documentos y también hablar con un abogado para si tienen alguna pregunta acerca de lo que pusieron en los formularios. No prepararse es el mayor problema. Es que o solo uno de las parejas comparece para la entrevista. ¿Eso ya pasó contigo? Sí, se ha pasado. Que solo llega una persona de la pareja y el oficial dice, ¿y dónde está la otra persona? Pasa y desafortunadamente no pueden hacer la entrevista. Si el oficial no está de buen humor, puede negar el caso porque la otra persona no apareció. Y el problema es que uno puede tener una razón legítima y decir, no, estuvo trabajando, no pudo salir. Pero esos puntos sí es bien importante tener un abogado en el caso de que usted sabe que su pareja no va a poder ir con usted. Por favor, contrate un abogado porque el abogado va a poder o llamar a migración y cambiar la cita o ese mismo día tener una carta, no sé. Hay muchas cosas que podemos hacer para ayudarles, pero eso es bien, bien importante. Uh-huh. Y recuerden que el motivo, el enfoque del oficial es decidir si es una relación fraudulenta o no. Y obviamente la entrevista es el momento de probar esto, no solo los documentos que enviaron. Entonces, si es un problema o si tienen una emergencia, obviamente habla con un abogado para que puedan corregirlo y evitar una situación complicada en la entrevista.
Perfecto. Y el último error que ya mencionamos también un poco durante nuestra sección de verdadero o falso es los documentos. Pensar que no necesitamos actualizar el expediente o el caso con más documentos. Siempre hay que hacerlo. Ha pasado tiempo, como les mencionamos al inicio, conserven más documentos a nombre de los dos, documentos de viajes, fotos, cartas de amigos o familiares, cartas de personas en el trabajo. La mayor cantidad de documentos posible es lo que Migración está buscando, porque el oficial, aunque le encantó conocerlos como pareja durante la entrevista, si no tiene suficientes documentos, no tiene como tal vez probarle a un supervisor o a alguien más, mire, esta pareja merece que la aprobemos. Si el oficial ve 2 o 3 documentos, no va a ser fácil. Tuve ese caso. Es frustrante. Uh-huh. Y es exactamente ese el punto. Hay muchos oficiales que son nuevos, que tienen poca experiencia. Entonces ellos no tienen la autoridad de aprobar muchos casos sin un supervisor verificar y confirmar que sí están de acuerdo. Y el supervisor no va a estar en la entrevista. El supervisor va a ver nada más las notas y los documentos que presentaron. Entonces esto es un segundo punto adicional para que preparen los documentos. Uh-huh. Perfecto. Exacto, perfecto. Entonces vamos a pasar con nuestros consejos para que ustedes puedan prepararse mejor y sentir que el proceso va a ir bien, ¿ok? El primero, yo sé, repitiendo lo mismo una y otra vez porque es bien, bien importante. Mantener sus documentos actualizados y organizados. Consiga una carpeta, algo que sea fácil de llevar el momento de la entrevista. No traigan el álbum, yo sé que lo he dicho antes, no traigan un álbum de fotos. El oficial quiere que todo sea eficiente, entonces tengan una carpeta en la que tengan organizados documentos financieros, recibos de la casa, contratos de arrendamiento, títulos de propiedad, toda esa documentación bien organizada para que si el oficial dice que trajeron hoy, puedan entonces darle los documentos. Y no traigan nada más los originales, por favor. Hacen copias de todo. Es raro que el oficial quiere ver una original, a veces solo la partida de nacimiento o algún documento, pero él no quedará con ese documento. Si no tienen copias, va a quedar con la original y no le va a recibir de vuelta. Entonces, esto es un tip excelente. Segundo, entonces sería practiquen juntos, pero con una naturalidad en términos de las respuestas, la forma que están presentando. Siempre decimos, sean ustedes mismos, no tienen que cambiar su actitud, su personalidad, porque es una situación muy seria y no deben como rir. Si es una persona feliz, sea feliz. Si es una persona como chistosa, sea chistoso. Pero si es serio o seria, no hay problema en ser así en la entrevista. Eso es lo que queremos que hagan, que sea natural. Si cambian un poco quién es, ya pueden ver que no es natural. Pero no tienten como memorizar o hacer que las respuestas son exactas. Igual esto sería entonces el segundo consejo. Perfecto. Y es bien importante. El siguiente es llegar a tiempo. Puntualidad es bien, bien importante para los procesos de migración. Yo sé que a veces ustedes van a llegar y van a estar esperando más tiempo que el oficial los llame. No es como en un banco, no es como en otra oficina del gobierno que si usted llegó primero, lo atienden primero. Usted tiene una cita para un día y una hora específica y tal vez ese oficial no ha tenido tiempo de revisar su caso, sino hasta 2 minutos antes de que usted llegó o después de que usted llegó. Entonces puede que tome tiempo para que lo llamen. No significa que haya un problema con su caso, simplemente el oficial está preparándose para su entrevista. Entonces llegue con anticipación, 15 minutos, 30 minutos. Aquí en Utah solo nos dejan entrar 15 minutos antes de la hora. Puede que en otros estados sea un poco más rápido, pero lleguen a tiempo. Y una historia. Hay un oficial nada más que sabemos que hace eso, pero imagino que hay varios. Muchas veces cuando están llamando para la entrevista, el oficial abre la puerta y llama el nombre y ahí entran todos. Pero hay un oficial que pasa por atrás de como las sillas. Usted no velo porque está atrás y empieza como ver si están ahí, si están juntos, como que están como hablando uno con el otro, si es una cosa más natural, y ahí después entra y llama para la entrevista. Creo que eso es una situación así que ayuda al oficial
Pero él o ella está queriendo verificar que son auténticos, que no están como ahí en el momento diciendo cosas que no deberían o así. Entonces, la entrevista a veces empieza muchísimo antes de entrar en la oficina del oficial. Y a veces ahí está en la sala de espera. Y tal vez usted diga, pero ¿cómo sabe que somos nosotros? Tiene sus fotos, tiene el proceso y, como les digo, está preparándose para su entrevista. ¿Ok? Excelente. Por favor, siempre ser auténticos. El siguiente entonces va a ser, si ustedes tienen necesidad de un patrocinador, entonces por favor prepararse bien, ya sea al momento de iniciar el proceso o cuando llegue el momento de la entrevista. Si ustedes, por ejemplo, saben que no tienen los suficientes ingresos o no hicieron sus impuestos o piensan, bueno, ya pasaron 2 años y ahora es la entrevista, pero ya no tengo un trabajo, prepárense bien para que puedan tener un patrocinador que pueda ayudarles y que ustedes entonces tengan esa información lista para que no necesiten de una solicitud de evidencias que va a demorar el proceso. Eso es extremadamente importante. Como ya decimos, el 864 es esencial y es donde puede causar ciertos problemas. Entonces, preparar bien antes. Y entonces el último tip sería: consideren que un abogado va con ustedes en la entrevista. No es necesario que presentan del inicio ya con un abogado, pero si reciben la cita y están un poco inseguros o no saben qué tipo de preguntas pueden hacer o hay algo específico de su situación que es diferente, todo esto lleva a nuestro consejo es de a lo menos hablar con un abogado o abogada. En la entrevista, el abogado puede entonces interferir si hay ciertas preguntas que el oficial está haciendo varias veces para ver si contestan algo diferente o si está cambiando las preguntas de una forma que no es de acuerdo con la ley. Ahí es el momento que el oficial va a ser interferido porque el abogado está ahí para nada más proteger los derechos de la pareja y también que no apliquen una ley que no existe en su situación. Y la reputación de los abogados en las oficinas de migración es bien importante. Si, como nosotros, que vamos frecuentemente a las oficinas de migración, conocemos a los oficiales de migración, sabemos quién es nuevo, sabemos quién ya lleva mucho tiempo, sabemos las personalidades, como el ejemplo que dio Tamis, lo que hace un oficial que los demás prefieren no hacer. Tener a alguien que tiene un poco más de información, obviamente información profesional de estos oficiales y de cómo van a interactuar con ustedes durante la entrevista, va a ser bastante bueno para ustedes, para que puedan sentirse más tranquilos, puedan sentirse seguros. Cuando llegamos nosotros y nos reconocen los oficiales de seguridad, automáticamente los clientes dicen, ay, los conocen a ustedes. Somos famosos. Sí, pero eso debe darles a ustedes tranquilidad para que sepan, están en buenas manos. Entonces es importantísimo contratar a un abogado que puedan ayudarles ese día, que pueda responder preguntas que tenga el oficial que ustedes tal vez no saben, o si son un poco flexibles y ustedes llenaron una casilla que no era, el abogado puede decir, oficial, aquí fue un error, esto por favor cambiémoslo, y esa interacción es mucho más sencilla con un abogado. Y no siempre en las entrevistas de matrimonio, pero a veces el abogado está educando el oficial. Sí. A veces el oficial hace algo malo, no tiene experiencia y ahí estamos para que decimos no es así o no es así. Entonces eso también es un punto importante. Bueno, entonces encerramos con los tips que tenemos y esperamos que esta información sea útil a ustedes que están se preparando, están en el proceso o ya tienen la entrevista fijada, que esto puede guiar y dar un poco más de información de cómo deben prepararse. Y también qué deben llevar en la entrevista o cómo deben así presentar en la entrevista. Exacto. Y sabemos que les ha gustado mucho este tema, sabemos que les interesa, tienen bastantes preguntas. Una de las preguntas más comunes que hemos recibido en YouTube, en los comentarios, es, bueno, y si mi entrevista es fuera de Estados Unidos, en la embajada, ¿es igual? ¿Mi pareja tiene que ir? ¿Me van a preguntar de la relación? ¿Qué tengo que preparar? Entonces, en nuestro próximo episodio vamos a hablar de eso específicamente.
cuáles son las diferencias con la embajada y cómo ustedes se pueden preparar para eso también, entonces no se lo pierdan, ¿ok? Y no olvides de seguirnos en las redes sociales, compartir este video con quien ya está en el proceso o quien está interesado en empezar el proceso, y también de suscribir a nuestro canal acá en YouTube. Entonces, un gusto hablar con ustedes nuevamente sobre el matrimonio y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Si les gustó este video, pueden también suscribirse a nuestro canal en YouTube, que tenemos más información, episodios de nuestro podcast, y también queremos que nos den todas sus preguntas y comentarios para que podamos ayudarles en estos tiempos tan difíciles de migración.